Rey de Israel. Yo en una ocasión me preguntaba que por qué el título al escritor. Y el Señor me decía, el título al escritor es que ellos escriben con su mano y tinta, pero la gracia y la sabiduría la doy yo. Porque miren lo que dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de los sabios y sus dichos profundos. Y termina: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bendito Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti para darte gracias, para darte honra y para darte gloria. Yo te pido, papito, que ministre. Yo te pido, papito, que obres poderosamente en el nombre de Jesús. Papito, que extiendas tu brazo fuerte, tu brazo poderoso, Señor, sobre mi vida, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, para poder entender el propósito, Señor, por el cual, Señor, estoy aquí en este lugar. Papito, que seas tú ministrando, que seas tú obrando poderosamente en el nombre de Jesús. Tápale la boca a los leones, Señor, y ciérrale la boca a las serpientes en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios, y como tú no hay otro en la tierra, ni en el mundo, ni en ningún lugar, Señor, porque tú eres Dios del Olam, del Cadán, Señor. Eres el eterno, eres el Dios fuerte, el Dios poderoso. Háblanos en esta mañana, Señor. Usa mis labios, Señor. Envía esa unción apostólica, esa unción profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que seas tú, Señor, señalando con tu dedo, Señor, lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, a tu iglesia, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti te doy la honra, a ti te doy la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Si le damos una ofrenda de palmas al Señor, bendito el Señor para siempre. Cuando analizamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que si nosotros dejamos dirigirnos por el Señor y hacemos lo que el Señor nos manda hacer, vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados. No importa en el lugar que estemos. Tal vez muchos dirán: el hermano como que retrocedió. El hermano, en vez de avanzar, se fue para atrás, de regreso. Pero ¿sabe qué? Yo he visto la mano del Señor ministrando, obrando poderosamente. Y una de las cosas más lindas que yo he tenido en estos últimos días, ¿sabe qué? Es paz. Paz. Así como dice aquel cántico: paz en medio de la tormenta.
Cuando analizamos Proverbios, nos damos cuenta, al leer los Proverbios de Salomón, hijo de David, del rey David, nos habla la palabra para entender sabiduría y para entender doctrina. Entonces, aquí el Señor nos enseña dos cosas: sabiduría y doctrina. Porque al ser llamados nos instruyen, nos capacitan para toda buena obra de Dios. Y no nos capacitan solamente para que prediquemos, sino para poder ministrar la obra del Señor. Y cuando se habla la obra del Señor, es todos los campos. Ministrar todo lo que el Señor da. El Señor nos ha puesto, hermano, en la obra del Señor, derramando 5 unciones, derramando sabiduría para poder enseñar doctrina. Porque cuando analizamos la palabra, dice: mi pueblo perece por falta de doctrina. Allí dice por falta de palabra, y la palabra es doctrina. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a recibir la sabiduría y la doctrina? Cuando nosotros nos dediquemos a oír la voz de Dios. Que podamos tener tiempo libre, que podamos tener tiempo para postrarnos y preguntarle al Señor si le estamos agradando, si le estamos sirviendo. Porque una cosa es doctrina y otra cosa es predicar. Porque predicadores hay muchos en la tierra. Hay predicadores, hermano, que el mismo mensaje lo predican en un lugar y en otro y en otro y en otro, hasta se lo saben de memoria, pero van predicando el mismo mensaje, la misma palabra, porque ellos no son doctrinadores, ellos solamente son predicadores. Y no es, hermano, la palabra así, sino que es una palabra que venga de parte del Señor. Para cuando esa palabra se ministre, el pueblo puede entender la enseñanza del Señor. Porque para predicar la palabra, hermano, muchos la pueden predicar. Sino preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué anhelas? Para tu pueblo, para tu iglesia, para tu amada. ¿Qué anhelas, Señor? ¿Cuál es la palabra que le vas a enviar a la iglesia Fuente de Vida? Entonces dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad. Entonces hay que pedirle al Señor esas unciones de gracia, esas unciones de sabiduría, esas unciones de entendimiento para poder bendecir a la iglesia. Cuando vamos a dar un consejo, que sea un consejo sabio de parte de Dios. Hay gente que viene con necesidad, dice: pastor, necesito un consejo. Pero a veces, en vez de dar un consejo, da lo contrario. Y la gente se va frustrada. Yo quería un consejo.
Pero hay mujeres que piden consejos, tienen problemas en su matrimonio, tienen problemas en su casa. El hombre la trata mal, el hombre no la quiere. Y escuchamos toda la historia. Y según la historia que nos cuentan, eso decimos. Deje a ese hombre. Ese hombre no la quiere. Ese hombre no es para usted. Déjalo. Ese no es consejo de Dios. Ese es consejo de una plática, de una charla que escuchó. El consejo de Dios es: ¿qué está haciendo usted para que ese hombre se convierta? ¿Qué está haciendo usted, hermana, para que su esposo venga a los pies del Señor? Cuando discuten, cuando pelean, cuando hablan, ¿se queda callada usted o grita también como él? No, hermano, los dos nos gritamos y nos decimos de pe a pa. Entonces, ¿cómo ese hombre se va a convertir si usted sí vuelve igual al inconverso? El consejo es: apártese del mal y busque el bien. La palabra dice buscar la paz y la santidad. Queremos que nuestros seres se conviertan, queremos que nuestros familiares se conviertan, pero damos un testimonio malísimo. Yo he escuchado gente decir: para ir a una iglesia como es fulano, mejor me quedo como soy. Entonces hay que aprender sabiduría. Hay que aprender doctrina. Hay que aprender razones prudentes para recibir el consejo, para recibir la prudencia, para recibir la justicia, para recibir juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Entonces, yo analizando todo esto, hermano, me puse a pensar: no es fácil. No es solo de subirse a un púlpito y gritar, sino que es de pedirle al Señor dirección para poder servirle. Porque la inteligencia, hermanos, y la cordura viene de parte del Señor. Dice: oirá el sabio y aumentará su saber. No, hermano, yo ya lo sé todo. Hermano, pero hay más que aprender. Hay gente que dice: no, a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir nada. Entonces usted ya no quiere aprender. Yo tengo 40 y tanto de años sirviendo al Señor y todavía no he aprendido, fíjese, estoy aprendiendo. Pero pastor, en tantos años no aprendí. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles y ocultas que tú no conoces. Entonces, apenas estamos descubriendo el agua con azúcar, el agua con limón. Y hay gente que dice: pastor, yo ya lo sé todo, a mí nadie me va a venir a enseñar. Entonces no eres humilde. El humilde pone su oído para oír y para entender lo que Dios le está diciendo.
Hay mucha gente que dice, oye, ese hermano, ¿qué me va a enseñar a mí? Ay, hermano, puede enseñarte mucho. Por eso uno no debe de hacer disensiones o poner solamente porque aquel es apóstol y aquel no lo es. ¿Quién va a tener más palabra, el apóstol o el que no es apóstol? Dios puede hablarte a través de un niño. Lo que tenemos que hacer es ser humildes, sentarse, oír y aprender. Porque el entendido adquiere consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de los sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque el insensato dice, eso yo ya lo sé, eso ya lo sabía. Pero Dios lo que quiere darnos a nosotros es que podamos entender y que aprendamos más de la doctrina, de la palabra, de la enseñanza, de la revelación. Acá algunos versículos de referencia para una vida sin temor a Dios. La inteligencia sin temor a Dios te hace malévolo, te hace malvado, te hace corrompido, te corrompe. Pero si oímos el consejo del Señor, Job 28, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. Apartarse del mal es inteligencia. Es mejor que digan, de aquí corrió, o que digan, aquí murió. Es mejor que digan, corrió, se apartó. La justicia sin temor a Dios te hace cruel. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. El éxito sin temor a Dios te hace soberbio, según Isaías. Entonces miramos que necesitamos entregar esas facetas, entregar esas áreas para que el Señor comience a trabajar en nuestro corazón. Para que el Señor comience a trabajar en nuestra vida. Sin temor a Dios, te vuelves soberbio. La fortuna sin temor a Dios te hace mezquino. Imagínese, hermano. Entre más dinero tiene la gente, más quiere para él. Y un centavo no lo da a nadie. Y mucha gente dice, el tesoro es mío, yo lo recibí, es mío, es mío. O sea, te hace mezquino, te hace tacaño. Pero si tienes temor a Dios, vas a comenzar a bendecir, vas a comenzar a dar, y entonces ahí Dios te va a bendecir y tus finanzas van a ser bendecidas y van a ser prosperadas. Es como aquel que le dieron dinero y en vez de ponerlo a trabajar, lo enterró. Cuando vino el Señor, ¿y qué hiciste con lo que te di? No, Señor, yo sabía que tú eras bueno, yo sabía esto. Y comenzó a darle pretextos al Señor. Señor, aquí está lo que me diste. Entonces hay mucha gente que
no pone a trabajar lo que Dios le dio. Queremos que nuestras finanzas fluyan, queremos que nuestro matrimonio, que nuestra familia sea bendecida. Hay que poner a trabajar lo que Dios nos da. Cuando nosotros disponemos de nuestro dinero para la obra del Señor, ténganlo por seguro que Dios se va a encargar de bendecirnos y de darnos lo que nosotros necesitemos. Yo lo he visto, hermano, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios, hermano, ha extendido su mano fuerte, poderosa. Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Yo decía dentro de mí, voy a llegar a Houston, no tengo carro en que moverme. ¿Cómo me voy a mover allá para ir aquí, para ir allá? Pero ¿sabe qué? Me dijeron, pastor, no se preocupe. Aquí hay un carro seminuevo. Métale millas, pastor. Úsenlo, vaya donde quiera. Hermano, mire lo lindo del Señor. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es dedicarnos a servir a Dios y lo demás. Es lo que dice Mateo 6:33, si no me equivoco, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Entonces, cuando nosotros caminemos confiados. Caminemos tranquilos porque somos servidores de Dios y el Señor te va a encargar de dar lo que tú necesitas. Mira, ahí ando casi a pie con un modelo 23 y gracias le doy al Señor. Hasta me querían dar dinero para gasolina y le dije, no, hermana, es suficiente, hermana, que usted me preste el carro. No, la gasolina va por mi cuenta, le dije. Pero hay gente que camina cargado, camina cansado, buscando chances, y nosotros no estamos para buscar chances, nosotros estamos para servir a Dios. ¿Sabe qué les decía a los pastores allá en Guatemala cuando yo iba a visitarlos? Pastores, yo vengo a visitarlos a ustedes, no para que me pongan a predicar. Pastor, vengo a tener coinonía con ustedes. Quiero conocerles, quiero que nos gocemos aquí con el Señor. A eso venimos a gozar. Y cuando menos acorde, predíquenos. Denos la palabra que Dios le ha dado. Me senté en varias iglesias, en varios lugares, y les dije, yo no vengo a pedirles un chance para predicar. Yo quiero estar con ustedes aquí y conocerles. Ir con un corazón humilde, con un corazón sencillo, para agradar y para servir al Señor. Entonces miramos la fortuna sin temor a Dios te hace mezquino, según Esther 2:18. La pobreza sin temor a Dios te hace orgulloso. ¿Cuántos conocen a gente pobre orgullosa? Aparentando algo que no es. Aparentando algo que no tiene. Es porque no tiene la guianza, es porque no tiene la sabiduría, es porque no tiene el anhelo y el deseo de servir a Dios. Ser pobre, pero tenemos el temor del Señor, hermano, vamos a ser bendecidos.
Dios te va a sacar de esa pobreza, Dios te va a sacar de esa miseria, porque has abierto tu corazón, has dejado que Dios ministre, has dejado que Dios obre, has dejado que Dios ministre en tu corazón, y cuando menos acuerdes vas a estar comenzando a ver la gloria y la bendición de Dios. Cuando menos acuerdes, saliste de la pobreza, saliste de la miseria, y Dios te pone en un lugar alto para que puedas exaltar y bendecir el nombre del Señor. Pero hay gente que dice: pobre nací y pobre voy a morirme. Pobrecito, ¿verdad? Porque se queda pobrecito. Isaías 11:3: se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojitos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que dará el consejo, dará la palabra que viene de parte del Señor. Porque la gente a eso viene a la iglesia, a escuchar un consejo de parte del Señor. A eso venimos a la casa del Señor, a buscar un consejo de parte del Señor. Mire, hoy que fuimos a El Salvador, el Señor me bendijo bien lindo con una palabra, hermano, que predicaron los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los siervos del Señor. Yo dije: qué lindo, Señor, qué rico es sentarse a escuchar la palabra del Señor. Y no vamos con la idea, con el pensamiento que nos den un tirito, sino que vamos con nuestro corazón abierto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y allá yo disfrutaba, llegaba al hotel, hermano, después de las actividades, decía: Señor, gracias, gracias por darnos la palabra, gracias por darnos la doctrina, la enseñanza, Señor, que esa palabra nunca se aparte de nuestro corazón, sino que esa palabra la pongamos por obra, Señor. La belleza sin temor a Dios te hace tosco. Imagínese lo que dice la palabra. La persona se hace tosca. En vez de avanzar, en vez de prosperar, la persona se hace, aparte de tosco, dígame otra palabra. Brusco, otra palabra. Áspero, rebelde, mudo, dijo. La persona, hermano, se hace, hermano, por eso dice el proverbio, como anillo de oro en el hocico de un cerdo. Qué tremendo, ¿verdad? Y la persona piensa que se siente como el pavo real. El pavo real, él se exhibe, pero descubre sus pies flacos. El pavo real enseña su cuerpo, su pecho y sus alas hermosas, pero se le olvida que sus pies son feos. O sea, hay mucha gente que es tosca, fíjense, porque no tiene el temor, no tiene la gracia, no tiene la sabiduría de parte del Señor. Entonces vamos a cubrir todo nuestro cuerpo y vamos a exaltar y vamos a bendecir el nombre del Señor. La autoridad sin temor a Dios te hace tirano. No, hermano, yo soy el líder de esta iglesia y yo soy el que mando aquí. No, hermano, el que manda es el Espíritu Santo, no tú. Pero si nosotros dejamos que sea el Señor por el temor de Dios, entonces el Señor te va a dar gracia, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento. Hace muchos años atrás, pero muchos años atrás,
Nosotros llegamos a la iglesia donde nos cubrían. Y estaba lloviendo, hermanos, y haciendo frío. Y me acuerdo que le dijeron a mi esposa: usted no puede entrar con ese niño. Llévalo allá al departamento de niños. Y estaba haciendo frío, viento, agua fuerte que estaba cayendo. Y me acuerdo ese día que el niño se nos enfermó. Si esa persona hubiera sido amable, si esa persona hubiera tenido la humildad de Dios, mire, hermana, pase, hermano, siéntese allá atrás, hermano, y cuando ya pase la lluvia, cuando ya pase toda la tempestad, pueden llevar el niño a la sala cuna. Pero no, váyase. Podemos echar a perder el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de nosotros. Si Dios te pone a servir, sea amable. Si Dios te pone a servir, sea humilde. Te dieron un privilegio, gloria a Dios por el privilegio. Pero sé sabio. Sé prudente. Con el hecho de que somos pastores, no somos el más, tal vez somos el menos, fíjese. Porque nos pusieron a servir, a ser humildes, a ser sencillos. Solo porque eres pastor no puedes barrer la iglesia. Solo porque eres pastor no puedes pasar la aspiradora, se le va a caer la mano al pastor. Nos pusieron a servir, somos servidores, hermano. Allá los hermanos quedaron asustados, hermano, cuando me vieron, hermano, que me puse una mascarilla, agarré una pala, hermano, y comencé a botar tierra con piedras y con cemento y con todo hacia afuera, hermano, a la par de ellos trabajando. Y los hermanos solo me quedaban viendo. Es que nos pusieron a servir. Queremos que la gente sirva y nosotros no damos el ejemplo. El temor a Dios nos cambia, el temor a Dios nos transforma. El trabajo sin temor a Dios te hace esclavo. La sencillez sin temor a Dios te quita el valor. La ley sin temor a Dios te esclaviza. La política sin temor a Dios te hace egoísta. Espero de que a nadie se meta a la política, ¿verdad? Porque la política no va con nosotros, hermano. Sí, hay que pedirle gracia, hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle entendimiento al Señor para poder conocer la política, pero no para meternos ahí. La libertad sin temor a Dios te hace desenfrenado. No, hermano, hay que ser libres, hay que ser libres, hay que ser libres. Sí, hay que ser libres, pero no irnos a libertinaje. Porque la palabra nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay gente que se va al libertinaje y Dios no quiere que nosotros nos vayamos al libertinaje. Por eso usted mira tanta gente, hermano, detrás de un púlpito mal vestido. Usted mira gente, hermano, detrás de un púlpito, todo ahí deformado, hermano. No les importa, hermano. Y no se han dado cuenta que le dijeron a Moisés: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Entonces, si vamos a servir a Dios, lo mejor para Él.
lo mejor para Él, hermano, vestirnos mejor, arreglarnos mejor, hermano, para que el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones, porque lo mejor es para Él. Sí puede decir no al libertinaje. Porque el libertinaje se está moviendo fuerte en las iglesias. No, hermano, lo que Dios mira es el corazón. El mismo Dios que mira tu corazón, también mira lo de afuera. Y esto no es legalismo. Porque Dios nos ha llamado, hermano, del legalismo a la gracia. Pero tenemos que ser dirigidos por el Señor para no irnos al libertinaje, para que el evangelio sea Cristo centro. Porque muchos se fueron al libertinaje. Pastor, no es pecado una cheve. Pastor, no es pecado ir a tal parte. Pastor, no es pecado hacer esto. Pastor, no es pecado hacer lo otro. Déjate guiar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te diga en tu corazón qué es lo que le agrada a Dios. Pero en el libertinaje la gente dice, no, si Dios se agrada, Dios lo que quiere es que yo lo ame a Él y no importa cómo sea. Puedo ir a la iglesia con mini. Puedo ir a la iglesia así y asá, dice la gente, hermano, pero no se dan cuenta que el lugar que están pisando santo es. Aleluya. El estudio sin temor a Dios te hace arrogante. Hermano, yo conozco gente que sabe palabra. Yo conozco gente que sabe doctrina. Yo conozco gente, hermano, que Dios los usa de una manera hermosa, preciosa. Y no aparentan ser lo que son. La dije yo, qué tremendo es la sabiduría que tiene ese hombre. Pero mire la humildad. Mire su sencillez. Yo le dije al Señor, yo quiero ser así, Señor. ¿De qué sirve apantallar? ¿De qué sirve ser, Señor? Hazme humilde, hazme sencillo, Señor, para que yo pueda agradarte. Para que yo pueda servirte, para que yo pueda darte honra y darte gloria. Entonces vemos lo que dice el salmista: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Pero en el Salmo 19:9, el temor del Señor es limpio. Qué tremendo. Permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Cuando analizamos esta palabra, hermano, nos damos cuenta que el estudio sin temor a Dios, ¿cómo dice ahí? Te hace arrogante. Por eso todo el mundo dice, dígame licenciado. Todo el mundo quiere que le digan licenciado. Dígame licenciado. Licenciado, gracias. ¿De qué sirve un título si no eres humilde? ¿De qué sirve una profesión si no agradas a Dios? Hay gente que tiene doctorado, pero se creen más que el título. Hay que ser humildes, hay que ser sencillos.
Si alguien se da cuenta por ahí, alguien por ahí se da cuenta que usted es doctor, gloria a Dios. ¿Usted es doctor? Sí, a sus órdenes para servirle. Hay que ser humildes, hay que ser sencillos para poder agradar, para poder servir al Señor. El ultrajismo sin temor a Dios te hace agolatra. Job 6:14. Para el abatido debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso al ver, hermano, el ultraísmo que una persona puede hacer contra otro. La palabra dice que si el justo cae, Dios lo levanta. Pero a veces nosotros con nuestros hechos, hermano, en vez de levantar a alguien, lo terminamos de tirar. Sino que le demos palabra de amor, palabra de consuelo, para que pueda levantarse y que pueda caminar delante del Señor. La humanidad sin temor a Dios te hace indigno. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caminar con temor y temblor delante de Dios, para que los que te miran, para los que te conocen, puedan decir verdaderamente: yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir a ese lugar donde tú vas. Entonces la gente va a preguntar: ¿a qué iglesia va fulano? A la iglesia Fuente de Vida. ¿A qué iglesia va mengano? A la iglesia donde pastorea un hermano que es de por allá de Lloro. Entonces la gente dice: yo quiero ir a ese lugar. Pero si tu forma de vida, si tu forma de ser es diferente, nadie va a venir a la iglesia. El testimonio significa mucho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Acerquémonos a gente que ame a Dios. Acerquémonos a gente que busque a Dios. Y eso santo, eso espiritual se te va a pegar a ti. Camine con un inconverso una semana y cuénteme cómo termina hablando. Y a muchos hermanos les he dicho: pero usted ¿por qué habla así? ¿Y usted por qué se comunica así? Es que, hermano, en mi trabajo hermano, que no se te pegue lo de ellos, sino que ellos aprendan algo de ti. El Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, no te conviertas a ellos, Jeremías, sino que ellos se conviertan a ti. Tu testimonio significa mucho, amado. El testimonio mío significa mucho. Porque dice la palabra que hay una nube de testigos que te sigue, que te ve, que te observa. Si Dios te puso como luz en las naciones, Dios te puso como sal en la tierra para que demos fruto. Y ese fruto va a fructificar y Dios se va a glorificar y se va a manifestar poderosamente.
Cuando menos se acuerde, te van a llamar en el trabajo. Mire, hermana, puede orar por mí. Mire, hermano, puede ayudarme en esto para salir de esto. Hermano, y cuando menos se acuerde, vas a ser de bendición en el lugar donde estás. Pero si no hay temor de Dios, vas a ser como los de afuera. La ubicación sin temor a Dios te hace insensible. La riqueza sin temor a Dios te hace insaciable. Quiero más y quiero más y quiero más. Tal vez ya tienes algo en la casa y quieres más y quieres más y quieres más. Después ya no hay ni a dónde poner las cosas porque quieres más. ¿Cómo se le llama a eso de... hay un nombre que tiene eso? Manía, no sé qué, de acumular las cosas. Tienes lleno el closet de ropa y quieres más. 20 pares de zapatos en el closet y quieres más. Si solamente tienes 2 pies. No, hermano, es que esto y lo otro. Entonces tenemos ese don de acumular las cosas. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Está bien que Dios te dé, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, pero que no tengas estorbos en tu vida, no tengas estorbo en tu caminar. Que puedas caminar con el temor de Dios para que puedas ser bendecido. La vejez sin temor a Dios te hace arcaico. Te hace un viejo amargado. Te hace una vieja amargada. Es que no saben los años que tengo. Al contrario, debes de ser más amable. Porque son los años que Dios nos ha dado, son años de experiencia. Es que usted no sabe todos los años que he vivido. Sí, yo lo sé, se miran en sus canas. Dice la palabra que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad. Hay gente que dice, ya me volví viejo. Hay gente que dice, ya me volví vieja. Y hermano, ya están con aquel problema en su corazón. Mejor dígalo, como dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dele gracias al Señor. Mire, cuando yo fui a hablar con el apóstol, me llenó de gozo, me llenó de alegría mi corazón. Cuando me dijo a mí y a mi esposa: ustedes todavía están